Buenas noches, amigos y amigas. Muchísimas gracias a las personas que tienen esa amabilidad de ver un programa de salud. Para nosotros es importante, ya que procuramos traer los mejores especialistas e intentamos de verdad que esto sirva para algo, porque un programa de salud lo que tiene que hacer desde un punto de vista pedagógico es intentar enseñarles a ustedes, a mí, a ustedes y a todos los ciudadanos, apoyando nuestro sistema sanitario, que yo cada vez creo que tiene que ir mejorando cada vez más porque empieza a ser un poco aguas, ¿eh? Yo siempre lo he defendido, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hoy me acompaña una persona que tiene muchísimos conocimientos, tanto del sistema sanitario como de la salud, muy comprometido con la salud, jefe de servicio lo ha sido, profesor de la universidad y una persona que viaja y que está muy bien formado para darnos realmente una orientación importante. Y además vamos a hablar también de la prevención del cáncer de colon, porque tengo conmigo al doctor don Juan Cabrera Cabrera, que es especialista del aparato digestivo y profesor de la universidad. Doctor Cabrera, buenas tardes. Buenas tardes, don Julio. Gracias por estar con nosotros. Nada, a ustedes. Yo conozco al doctor Cabrera hace muchísimos años y tengo que reconocer que al principio no lo entendía, porque claro, tenía un nivel, no es que yo haya subido mucho, pero usted siempre ha hablado de lo mismo, ¿no? De la formación, ha hablado de procurar formar a nuestros médicos, a la población. Doctor Cabrera, ¿dónde estamos? ¿Hemos mejorado algo? Bueno, lo que se mejoró en España en los últimos 40 años es inverosímil viéndolo, porque me ha cogido a mí la época, mis 40 años de profesión. Cuando yo llegué a la Fundación Jiménez Díaz hace 40 años, pues era pequeñito y las cosas, aquella clínica era la clínica mejor de España y demás. Desde luego me dieron los primeros pasos de la enseñanza de la medicina, había un ambiente increíble que ahora lamentablemente no hay en los hospitales. Había un sistema de formación continuada, unos médicos ya mayores que nosotros, evidentemente, con muchos conocimientos que se volcaban en la enseñanza. Bueno, hay gente de aquella época que hoy trabaja aquí, como el doctor Alfonso Medina Fernández Aceituno, que en aquella época él era un poquito mayor que yo y nos daba unas clases de electrocardiografía fantásticas a las 4 de la tarde. Y esto era un ambiente constante ahí, la enseñanza, la dedicación de los médicos de la Fundación Jiménez Díaz, no solo a tratar con excelencia a los pacientes, sino en transmitir el conocimiento, porque eso fue la misión de aquella fundación que hizo don Carlos Jiménez Díaz, y eso fue un germen importante en el desarrollo de la medicina. En aquella época no existía el MIR, la gente entraba un poco por recomendación y los únicos sitios donde había un examen MIR eran la Fundación Jiménez Díaz y en Valdesillas, en Santander. Eran dos hospitales claves. Luego se desarrollaron focos importantes de conocimiento y de enseñanza de la medicina en Barcelona, lógicamente, que es una gran potencia en este sentido, en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, el Hospital Clínico, que probablemente estén entre los mejores, desde luego, los mejores hospitales europeos. Sí. O sea que España dio un salto de gigante en esos 40 años. Pero bueno, yo siempre digo que eso es un logro que o se mantiene de la misma manera y con la misma proyección, o desaparece en poco tiempo, porque si eso se ha construido en 40 años, puede desaparecer en 5 años. Y esto lamentablemente puede ocurrir por la injerencia de personas no relacionadas con la ciencia médica en los hospitales, que es lo que está ocurriendo en la actualidad. Pero podemos hablar posteriormente. Vamos a hablar de eso. Yo quiero aprovechar la presencia del doctor Cabrera porque yo lo quería traer la semana pasada o la anterior y resulta que llamo a don Juan, que es un buen amigo y además una persona muy amable y que enseguida está presto a hablar de salud y de intentar enseñarnos. Hoy vamos a hablar de la prevención del cáncer de colon y vamos a hablar de la hepatitis. Hemos oído hablar muchas cosas de la hepatitis y parece que tiene importancia capital, ya que nos puede llevar a enfermedades graves, como puede ser una cirrosis, y a la muerte, y parece que no le damos la importancia que tiene. Pero antes, cuando yo llamé al doctor Cabrera para invitarlo aquí a Canal 4 TV, me dice, es que tengo un viaje a Nueva York, y esto es real, y cómo es así, así lo cuento, ¿no? Porque se iba usted a una conferencia. Bueno, sí, oiga, habla uno de Nueva York, de Estados Unidos, y yo por lo menos me pongo así, ¿no? Firme, bueno, ahí uno físicamente está a las alturas porque fui a una conferencia. Pero llama la atención, ¿no? Como mínimo, llama la atención. Torre 7. Cuéntenos algo de que eso. Los americanos ya han reconstruido todas sus torres. ¿Sí? Era un edificio impresionante de acero y cristal. En la Torre 7 de las nuevas torres
que ocupan los espacios de las Torres Gemelas. Y allí había una conferencia internacional sobre los nuevos tratamientos de la hepatitis, que si quieres podemos hablar posteriormente, porque le han dado un cambio, un vuelco importante a las personas que esperan desesperadamente un remedio para su enfermedad, y que, como veremos después, ha levantado muchas polémicas por el coste, etcétera, etcétera. Ahora hablaremos de eso. Mire, le voy a hacer una pregunta. Yo no tengo ningún guión hecho, tengo un par de cosas, pero el doctor Cabrera me permite que yo haga alguna pregunta que él después dice, ¿por dónde me sale ¿no? Pero yo quiero preguntarle, como usted tiene tantos conocimientos y ha vivido tantos años en esta historia, ¿ha cambiado el ciudadano que va al médico? ¿Hay otra percepción? ¿No hemos sabido educar a las personas? Y yo eso lo escuché a usted decir, una vez me decía el doctor Cabrera, es que consumimos 7 o 8 veces más recursos sanitarios que un europeo. A mí me dejó impresionado, eso no puede ser bueno. ¿Por qué no hemos crecido? ¿Por qué esta población, y hablo de los canarios, yo soy canario, el doctor Cabrera es canario, y me interesa la población canaria, ¿por qué no hemos crecido? ¿Por qué no hemos madurado en ese aspecto? Bueno, hay un aspecto, los ciudadanos canarios son bastante pacientes, son gente, ¿sí?, digamos, buena, son gente que aguantan listas de espera, que aguantan tiempo de espera en las consultas. Y yo no recuerdo haber tenido nunca ningún conflicto con nadie. Pero, lógicamente, esto va en un conjunto, un paquete conjunto. La formación de los ciudadanos debería incluir no solo, porque hablamos de la formación europea, en Europa a los niños se les enseña lo que es una letra de cambio, lo que es un cheque y cómo se saca un billete en una máquina expendedora, ¿no? Pues también tendrían que tener una formación en salud, de manera que la prevención, y yo siempre insisto en esto, en una sociedad moderna no se puede hablar de medicina sin hablar de prevención, porque sería estúpido. El no hacer una prevención es tirar el dinero de la sanidad a la basura directamente. Entonces, pues yo creo que hay mucho que hacer en esa formación de los ciudadanos, porque la gente no es tonta, la gente va al médico porque no sabe lo que tiene que hacer, no sabe lo que tiene que comer, o no sabe que fumar. Muchas personas no le dan importancia a esas cosas, ¿no? Y bueno, insistir en la formación, porque yo creo que siempre hablamos, que nos quejamos que España, que si los políticos son corruptos. Yo creo que esto es una enfermedad social, o sea, esto solo se puede cambiar en la escuela, de raíz. No lo veremos, usted y yo no lo veremos. Porque claro, si lo comparas con otros países, dices, bueno, pues el nivel de corrupción en países más avanzados es menor. ¿Por qué? Primero porque hay una serie de leyes que impiden que se produzca, y si se produce se castiga de una manera brutal. En Estados Unidos mentir está muy mal visto, y el que mienta, incluso en la ciencia, se va al pozo. Como tiene que ser. Entonces, se va al pozo. Y entonces, pues todas estas cosas son para enseñar la sanidad, el cuidarse, etcétera, y esto rebaja el coste de la sanidad. Si la gente fuera más educada, tenía más formación, por eso este tipo de programas yo creo que hay que propiciarlos y dejar de hacer. Pero nosotros tenemos una televisión pública que no sé, con nuestro dinero no se gasta un duro en eso. Yo no sé de la televisión canaria porque no la veo. Simplemente. ¿No la ve? Pero alguna vez que la he visto, me parece que que la televisión canaria como mínimo tendría que tener un programa de salud directamente. Doctor Cabrera, ahora ha habido un cambio de dirección, a ver si la dirección que entró se da cuenta de la importancia de un programa de salud en la televisión autonómica. Buscan a personas con formación que la tenemos y que aprovechen para educar a los canarios, a todos nosotros. La formación en todo sentido es dinero en el banco. Formar a los ciudadanos. La ignorancia va asociada a la miseria. Yo creo que los políticos lo único que tienen que esforzarse es, como decía el otro día algún político, además de derecha, dice: yo no voy en contra de los ricos, voy en contra de los pobres. No quiero que haya pobres, no creo que haya ignorantes. Muy inteligente. Esto yo creo que es lo que hay que hacer, evitar que haya gente con pobreza de conocimiento. Y la cultura más importante de todas es saber ganarse la vida. Esta es la importancia de la cultura. Habilidades sociales. Sí, porque claro, hablamos de la ópera, que la gente dice, la ópera es para gente que le gusta específicamente la ópera. El fútbol para que le guste el fútbol. Hay que gastar el dinero en que la gente se sepa ganar la vida. Esto es lo fundamental. Sí. Un país que todo el mundo se sepa ganar la vida no es pobre nunca. Sí, señor. Hay una cosa importante. El domingo, yo de lo que va diciendo el doctor Cabrera mañana, yo seguro que lo estamos entendiendo, porque habla tan clarito. Yo decía que al principio que era difícil seguirle, porque este discurso del doctor Cabrera yo se lo llevo escuchando más de 20 años. Ya él decía estas cosas, las preveía, las comentaba, pero bueno, seguimos igual. Por eso yo
Vuelvo a sacar este tema. Doctor Cabrera, el domingo hay elecciones, no vamos a hablar de política, pero sí es cierto que habrán cambios. La consejería ahora mismo creo que está en manos de Coalición Canaria y no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Pero la consejería debería estar en manos de políticos. ¿Usted no cree que deberían de haber expertos que de alguna forma cambiaran esto? Fueran personas inteligentes, que no vieran el voto, sino que vieran la mejor forma de gestionar estos recursos, que sabemos que son limitados. Yo creo que hay un aspecto técnico, económico, que debe ser llevado por economistas, pero de economistas de verdad, con formación, no gente aficionada a esto, ¿no? Y en el tema sanitario... ¿Porque hay aficionado, doctor Cabrera? Sí, yo creo que hay bastante. Entonces, gente realmente que hayan demostrado en alguna actividad económica su valía, y si no les importa, pues no pasa nada. Claro. Los equipos de fútbol fichan a gente de las lejanías. O sea, que es tan importante que eso esté claro. Y luego, con respecto, por ejemplo, bueno, cuando hablamos de justicia, pues la gente que esté allí y que la ciencia jurídica tiene que estar en el ámbito político de la justicia, independientemente de su color político. Y en la sanidad, diría yo que más que nunca, hace falta, porque yo he notado la diferencia. Antes la ciencia médica estaba presente en la dirección de los hospitales y ahora está absolutamente enterrada. O sea, no se puede hablar de ciencia médica, sino es todo unos objetivos político-económicos que no tienen nada que ver con el futuro. Un hospital se tiene que estar programando para de 15 años vista si queremos seguir progresando. Nosotros tenemos que pensar qué va a pasar dentro de 10, dentro de 12 años, quién va a dirigir esto, quién se va a... Entonces, la única política que puede mejorar esto es el ojeador. Lo digo, en el fútbol nos movemos muy bien, somos los mejores equipos del mundo, pero ¿cómo se hace? Ojeando. En todos los países tienen una serie de expertos que van buscando jugadores como Messi o como... Y equivocarnos lo menos posible. Y entonces en la sanidad tiene que ser lo mismo. Dice, aspiremos a tener por lo menos a lo mejor que nos puede dar nuestro bolsillo, las mejores condiciones para que venga gente. Una cosa horrible que ha sucedido en España es lo de la autonomía, porque de golpe y porrazo un señor es profesor de su escuelita, de su facultad y tal, sin moverse de allí, sin competencia. Antes, pues un catedrático, antes de llegar a Madrid, tenía que estar batallando en distintas universidades, presentándose a exámenes y progresando. Ahora hay una endogamia manifiesta y esto no puede ser, porque una sociedad que vive sin tensión no puede progresar. Una sociedad que se apoltrona no progresa. Tiene que haber una competencia, tiene que haber una lucha por el progreso, ¿no? Y entonces yo he hecho de menos esto, y la verdad que me gustaría para mis hijos que tuvieran una sociedad donde el valor del trabajo se reconociese. Y ahí pongo un ejemplo, porque nosotros los europeos criticamos mucho a los norteamericanos, pero allí el respeto al trabajo de los demás es absoluto, independientemente del color de la piel. En eso no hay racismo. El racismo americano es no ir a almorzar con un señor, tomarse una copa, salir de juerga con él. Ahí los chinos salen con los chinos, los argentinos con los argentinos, los españoles con los españoles. No hay... El melting pot está en el trabajo. O sea, la gente... En la eficacia. En la eficacia, y la gente respeta, claro, a las personas que saben que han tenido una publicación de éxito, y esto es algo que se celebra de una manera importante, ¿no? Doctor Cabrera, yo estoy dando las gracias por las explicaciones que están dando. Nosotros, el pueblo, los ciudadanos, tenemos que empezar a conocer estas cosas, y las tenemos que conocer porque el doctor Cabrera ha dicho algo. No vamos a intentar aquí hacer apología de ningún tipo de algarada ni buscar problemas, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a exigir también una sanidad que, doctor Cabrera, nos hemos jactado de decir, oh, qué sanidad tenemos, lo que hemos mejorado, tenemos una de las mejores sanidades que hay. ¿Eso es verdad? ¿Usted cree que tenemos una sanidad tan buena aquí en Canarias? Hombre, yo creo que tenemos una sanidad bastante buena, pero todo basado en el pasado, curiosamente, en la formación MIR. Antes no había, cuando yo llegué a las Jimenetías, como decía, antes no había nada más que MIR allí, se examinaban, lo controlaban los residentes, la entrada de los alumnos más brillantes, claro, la gente que mejor hacía un examen. Y bueno, y eso se trasladó al resto de los hospitales. Entonces, en España, durante todos esos años, la ventaja es que tú lees un informe hecho en cualquier clínica de cualquier pueblo, digamos, de Bollullos del condado, y está hecho por un señor que sabe medicina.
Y esto, pero también puede desaparecer, porque estos son generaciones que pasan rápido. Si las nuevas generaciones no tienen una disciplina de aprendizaje, no tienen un estímulo. Una cosa horrorosa que ocurre, no sé si en otras comunidades de España, es que, por ejemplo, la investigación, si un residente en su época de formación publica en una revista de cualquiera, pues puede ser el New England, puede ser el Lancet y demás, no le cuenta en el currículum porque no es especialista. Entonces, cosas Vaya tan motivación estúpidas se puede hacer. Vaya motivación. Esto es para no participar. Yo de luego no participo en un concurso de ese tipo. Si a la investigación no se le da importancia en un hospital llamado universitario, claro, lo único que tiene de universitario es el letrero. Nada más. Y ya vamos a hablar un poquito más de esto, porque ahora pasaremos a hablar de patología. A mí me encanta hablar con el doctor Cabrera de estas cosas, porque es un hombre valiente, dice las cosas con la idea de ver si se produce algún cambio, a ver si efectivamente reflexionar a aquellas personas que tienen que reflexionar y todos nosotros aprender, ¿no? Es que es grave. Si esto no cambia, puede ser grave. Sí, a mí me tiene preocupado, se lo puedo asegurar. Y cuando a mí me ha empezado a preocupar también, yo les puedo asegurar que yo no veo aquí una mejora, ¿eh? Aquí ha habido una desmotivación, empieza lo que está diciendo el doctor Cabrera. Si aquí no investigamos, si aquí no empezamos realmente a motivar a los que tenemos que motivar en todos los sentidos, esta sanidad de la que, repito, hemos pensado y creemos que es estupenda, se va al garete, se va al garete. Mire una cosa, sale un partido político y coloca a su gente. Esto funciona así, doctor Cabrera, porque es la realidad, que no se moleste nadie conmigo, oiga, pero los gerentes que están en los hospitales y la dirección y todos los que están, todos los acólitos, todas las personas que acompañan a ese gerente suelen ser de confianza, se le llama, ¿no? Pero son del partido, ¿no?, que está gobernando en ese momento. Eso funciona así, es a dedo. Colocamos a las personas a dedo. La democracia española todavía tiene que crecer mucho en ese sentido, porque aquí son los partidos... mucha gente no quiere participar en un partido porque sabe que cuando no esté de acuerdo con algo del partido va a ser bloqueado y va a ser salir por la ventana. Y esto no puede ser, o sea, tiene que haber una discusión dentro de los partidos, de manera que prevalezca pues lo que es razonable, lo que es ventajoso, y no en función de amiguismo. Sí, de coloco a este porque va a ser lo que yo diga. Entonces lo que va a ocurrir es que se van a reunir todos los peores individuos en la política. Pero ¿tienes alguna duda? Bueno, si yo no señalo a nadie, pero bueno. Quiero decir, si quieres vamos a pasar a hacer cáncer de colon. Yo voy a decir lo último. Por eso la gente válida no se acerca. Se acercan los que quieren medrar, los que quieren un puesto, aquellos que dicen yo me meto aquí 4 años, después estaré en otro lado. No son los mejores. Pero es necesario que la gente joven participe en la política, porque los espacios siempre son ocupados. Doctor Cabrera, pero yo le agradezco que podamos hablar de esto. Es que no se puede hablar de esto. ¿Qué puede pasar? Que me echen a mí de aquí, que no entre... Pero es que ya, a mí ya me está haciendo mayor también, ya me está haciendo mayor. Usted, doctor Cabrera, uno con los años ya... Sí, pero nosotros somos responsables de lo que dejemos detrás. Yo no quiero... que sí, pero... Vamos a ver, por ejemplo, nosotros, cuando estábamos en El Pino, que era un hospitalito casi impresentable. ¿Cómo funcionaba El Pino? Alguien me dijo una vez, quiero ir a tu hospital, un doctor que trabajaba en Virginia, en Richmond, porque habíamos publicado... primero que él algo importante, y él le parecía que dice, oye, yo tengo que ir a Las Palmas a ver esto. Y estábamos en El Pino y yo le dije, mira, ahora estamos ahí mudándonos, más vale que no vengas, porque si el hombre ve el sitio donde desarrollamos los trabajos que se desarrollaban en aquella época, es que no se lo puede ni creer, porque El Pino publicaba mucho más que ahora el gran hospital. Y aquí lo único que la medicina no la hacen los edificios, la hacen las personas. Claro. Y los objetivos y el plantearse el futuro. El futuro es fundamental, emplearse en pensar qué va a ser este hospital dentro de 10 años, si no, nos vamos al garete. Mire, ya, porque como estoy en esto, ahora hablamos de verdad, yo casi el programa me dedicaría a esto, a hablar de esto, porque sí, y así tengo la oportunidad de tener al doctor Cabrera otro día. Ya ha pasado 25 minutos, le tengo que preguntar por la universidad, porque creo que la universidad, digamos, es la escuela, es donde van a salir estos futuros médicos, van a ser los médicos del futuro. Usted es profesor de la universidad está haciendo bien su trabajo también, usted lo tiene que saber. Dígame. Bueno, no cabe duda que lo hacía, por lo menos lo hacíamos bien cuando había 53 alumnos, probablemente eran pocos, porque la Universidad de Las Palmas para la medicina puede soportar 80 alumnos,
¿En la actualidad cuántos hay? Sí, pero sabemos. entonces los políticos, hubo un cambio que yo lo atribuyo a lo de las autonomías. Muchos médicos peninsulares que estaban aquí, cuando vieron qué era esto de la autonomía, quería decir que si un día se querían ir a su comunidad, tendrían que examinarse de nuevo, esto de pertenecer a una... Y hubo una huida masiva de médicos excelentes médicos que teníamos con nosotros en el Pino a su región. ¿Es verdad? Y esto creó un vacío de médicos. Entonces dicen, no hay médicos, no hay médicos. Todo el mundo se puso nervioso y los políticos pensaron que lo mejor era estimular a la Universidad de Las Palmas a aumentar el número de alumnos. Porque claro, dicen, no, es que hay que sacar una nota elevadísima para Trecho. Lógicamente, porque además en los sitios donde hay mucha demanda de plazas de medicina son los sitios donde no hay industria, donde no, aquí las 4 empresas más importantes de Canarias son los 4 hospitales. Son los 4 hospitales. Y entonces la gente dice, pues yo quiero que mi niña sea enfermera porque va a tener trabajo. Entonces hay un acúmulo de gente y tal, pero realmente no creo que sea una cuestión vocacional, porque si no se tendría que dar por igual en todo lo, pero aseguro que en la zona norte del país, en Cataluña, que hay otras actividades, no es una pasión de todos ser médicos. Y lo que no puede ser, lo que no es soportable. Todo el mundo tiene derecho a estudiar lo que quiera, pero si no hay capacidad, esto revienta. Entonces, de repente subieron a 150, coincidiendo con una reducción a la mitad de los profesores. Y esto se lo tragó todo el mundo porque no había dinero y tal, pero es que seguimos así. Entonces, gracias a la voluntad de los médicos del hospital, que no tienen nada que ver con la universidad, que la universidad no le da ni las gracias, que eso es un pecado mortal, ser desagradecido, pues estos alumnos van teniendo una formación práctica, al contrario de las otras carreras, ingenierías y demás, que no salen de la carrera con una formación teórica sin haber hecho prácticas en un hospital. Esa es la ventaja. Yo creo que es necesario, y así se lo he hecho, se le he dado conocimiento de esto al rector antes de irme del decanato, que lo que era importante era reducir el número de alumnos. 150 alumnos no caben en la formación de nuestros hospitales, y esto puede deteriorar la formación. Y desde luego tienen que... claro, no puede ser que en Madrid haya profesores asociados en cada esquina y aquí haya unos poquitos, un puñado de profesores asociados que no pueden controlar la enseñanza de todos los alumnos. Y entonces eso soslaya con la colaboración de nuestros compañeros del hospital, que nadie les agradece su participación en la formación. Es importante. Yo creo que, yo ahora no estoy muy al tanto, pero en la época aquella nuestros alumnos estaban entre los primeros 1000. Más de la mitad de ellos, o sea que, a nivel nacional. A nivel nacional, o sea que nosotros... Algo sería bien, ¿no? Yo estoy orgulloso de esa época. Ahora no sé cómo van las cosas en este sentido, pero yo veo que mis compañeros médicos del hospital jamás he visto una mala cara por estar con un alumno explicándole cosas, pasar visita con él y tal, y eso tiene un valor incalculable, porque en otras carreras no se produce. Ojalá en la abogacía pues un chico pueda salir con la formación que sale práctica, quiero decir, un médico tal. Y yo creo que esto es una de las grandes ventajas de la sanidad pública también. Me quedan 2 cosas nada más. Una es, haciendo un poquito de memoria, parece que últimamente se utiliza mucho a la gente joven, sobre todo en el tema político. Parece que los jóvenes vienen a traer, pues yo no sé, la ciencia, son los que más saben y estas cosas. Y yo dudo bastante sobre ese tema. Y yo le voy a hacer una pregunta al doctor Cabrera, que tiene que ver con la experiencia con la gente joven, que efectivamente hay gente muy buena y muy bien formada. ¿Qué pasa con esto? Nos hemos vuelto locos. Parece que la gente joven son las que más saben ahora, y la experiencia, ¿dónde la situamos, doctor Cabrera? Hombre, la experiencia es fundamental. No cabe la menor duda que la gente joven tiene otras habilidades diferentes. Yo empecé a utilizar ordenadores el año que estuve en Chicago, que tuve la oportunidad de no tener guardias y demás, y coincidí casi con el nacimiento de Internet en aquella época. Y claro, pude captar bastantes cosas, pero indudablemente nosotros venimos de una formación completamente diferente. Ahora un niño de 4 o 5 años maneja un iPad con una facilidad increíble, toma decisiones, bueno, 20 decisiones por segundo. Y esto es muy bueno. Claro, encima me dice, bueno, la gente joven que me rodea son lo mejor que tenemos de los alumnos, porque son las mejores notas. Los chicos que estudian medicina, no sé, en otras...
Pero bueno, yo creo que ser joven no es ningún mérito en sí mismo. Como decía el otro, es la única enfermedad que se cura con el tiempo. Es verdad. Entonces, bueno, pues como siempre, el porcentaje de inteligencia debe ser más o menos similar que cuando el hombre fue a la Luna, que ya hace 30 años que fue y no ha vuelto. Bien, yo le doy las gracias al doctor Cabrera por prestarse a responder mis preguntas, que no tienen nada que ver con la sanidad, pero no con lo que de alguna forma vamos a empezar a hablar ahora, si les parece, porque a ustedes les interesarán que hablemos de la prevención y hablemos sobre todo del cáncer de colon, un cáncer que parece ser que tiene un pronóstico extraordinario cuando hacemos prevención y cuando lo pillamos a tiempo. Eso es así, ¿no, doctor Cabrera? Sí, y bueno, no es la primera vez que venimos aquí. Sí, yo siempre que hablo para las personas y no para los médicos, cojo temas que interesan a las personas, ¿no? Y este es uno de ellos. Cualquier enfermedad que se pueda evitar gracias a que las personas tienen conocimiento de ella. Se han hecho una encuesta en el aeropuerto de Reina Sofía en Tenerife, preguntando a pasajeros de cualquier parte de España que pasaban por ahí sobre su conocimiento del cáncer de colon, en qué situación, en qué punto lo colocaban frente a otro tipo de cáncer. Y la encuesta lo que demostró es que la gente no conoce la importancia del cáncer de colon. Por ejemplo, no saben que es si tenemos en cuenta hombres y mujeres, el cáncer de más frecuencia de todos, ¿no? Esto hace que tenga importancia por su gran frecuencia, pero mucho más porque es un cáncer que pasa desapercibido. Es un cáncer que crece detrás de la muralla. Entonces nosotros tenemos que alertar a las personas que están en riesgo para hacer una detección precoz de este cáncer, porque la curación es elevadísima. O sea, se puede evitar el cáncer de colon, el que se produzca la muerte por cáncer de colon, si tuviéramos una política de prevención que en Canarias se ha iniciado quizá tímidamente, porque ha habido recortes sanitarios, eso no cabe la menor duda. Esa ha sido la razón, porque yo la última vez que le entrevisté a usted, perdone, me dijo de que no te preocupes, pero ya han empezado por la zona sur. Yo voy a cumplir 56 años y parece ser que este proyecto era después de 50 años que nos invitaran a que nos hiciéramos una prueba. Sí, precisamente. Pero eso no, a mí no me ha llegado absolutamente nada. Lo digo yo no sé ustedes. Si a alguien le ha llegado, por favor, llámeme que me lo diga. Sí, no, le ha llegado a personas y tal. A usted le consta que es así. Y sabemos que el 60% de los que le llega la carta no van. Pues fíjese. O sea que por eso estamos aquí, para volver a recalcar este asunto. Entonces, lo que se está haciendo es invitando a la población al azar mayor de 50 años, que es donde empieza el riesgo para desarrollar un cáncer de colon, a los 50 años, en el cáncer de colon no relacionado con la herencia, digamos, con la genética. Y se les invita a participar. Estas tasas de participación van aumentando a medida que hablamos de estas cosas en la radio. La gente dice, bueno, la gente recibe una carta del gobierno y ya empieza a temblar porque creen que le van a cobrar más impuestos. Entonces, muchos la tirarán antes de abrir el sobre. Pero esto es importante y mucha gente ha salvado el pellejo gracias a esta campaña. Canarias empezó hace años con esto, pero no ha avanzado en la medida que uno esperaba. Pero bueno, los hay peores, la Comunidad de Madrid no hacen nada, por ejemplo. Pero dado que esto no puede ir al ritmo que uno deseara, yo soy de los que recomienda a las personas que se lo hagan. Todo mayor de 50 años debe hacerse cada 2 años un test de sangre oculta en ese. ¿Por qué? Porque este test se ha demostrado que es tan eficaz como invitar a una persona a hacerse una colonoscopia, entre otras cosas, porque cuando uno le dice a un ciudadano que va por la calle tan tranquilo y tiene más de 50 años, hágase una colonoscopia y se la hará usted. Total. El 75%. Así es. Sin embargo, lo del test es un buen planteamiento, un test, una recogida de heces y tal, que es muy sencillo, que es muy barato, porque cuesta €1, €1, estamos hablando. Y claro, allá es distinto cuando le dicen a alguien, oye, mire, es que esto es positivo y las posibilidades de tener un cáncer pues son mayores. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, que es un 6% de los test salen positivos, la mayoría de ellos tienen pólipos incipientes, pero claro, son la base de un cáncer posterior. Por tanto, es muy importante no solo esperar la invitación esto siempre
medio se ha querido tapar, que la gente, pero bueno, yo después de reflexionar mucho, dije, ¿por qué un señor va a no ser cribado porque el gobierno no llega más? Dice, oye, si el gobierno no llega más, el individuo puede llegar con lo mismo que se compra un televisor, se puede hacer una colonoscopia, digo yo. Efectivamente. Que será más importante. O sea que yo lo recomiendo fehacientemente, fuera de las indicaciones que hace el gobierno de Canarias, concretamente, de esperar a que le llegue la carta, porque igual te llega a los 80 años. Entonces, doctor Cabrera, vamos a ver qué recomendaciones son las que hay para prevenir el cáncer de colon. ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para intentar no tener un cáncer de colon? Se pueden hacer cosas, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, ya de entrada la prevención primaria es el tipo de vida, la alimentación, que se le ha dado importancia. Hay cosas llamativas en los estudios que se han hecho en cuanto al estilo de vida. Bueno, se recomiendan, la obesidad está reñida con todo. Con todo, ¿eh? Con todo, está reñida hasta con el éxito. El otro, sí, bueno, lo que ha dicho es muy, cuidado, que si quería hablamos de eso, que el doctor Cabrera sabe, a los gordos los meten ante, un juez ve al gordo y putea al gordo. Mire una cosa, es verdad, la obesidad es una cosa que la toleramos francamente nosotros mal. Estamos en la raya. No, pero sí, nosotros también tenemos que cuidarnos, pero mire una cosa, el otro día hablaba de, incluso la quimioterapia, que estamos hablando de prevención del cáncer de colon, parece que en el obeso hace menos efecto que en aquella persona que está en su peso. O sea, la obesidad mala para todo. Se ha visto que la obesidad troncular, sobre todo la obesidad del abdomen, que es poco favorecedora, o sea, de manera que el cáncer de colon se da más, no significativamente, en las personas con obesidad abdominal. Se ha visto, por ejemplo, que las personas que hacen ejercicio regularmente tienen un 40% menos de posibilidades de desarrollar un cáncer de colon. Que algo debe pasar cuando hacemos ejercicio que es beneficioso para esto, ¿no? Porque es llamativo. Siempre se ha hablado de lo de las carnes rojas. Eso le iba a preguntar. Pero no hay estudios, los estudios comparativos, prospectivos, es decir, pones una población a comer carne roja y a otra a comer otra. No se ha podido demostrar que hay una mayor prevalencia del cáncer de colon en las personas que comen carnes rojas. Pero en general, pues se recomienda una alimentación variada, ¿no? Sin hacer exageraciones. Pero lo del ejercicio es clave. Es clave. Lo de la obesidad es clave. El alcohol y el tabaco también han demostrado perjuicios. Sobre todo los licores blancos y todas las cosas, ¿no? Eso es lo que llamamos prevención primaria. Y luego lo que podemos hacer es lo de la prevención secundaria. Los individuos que no tienen familiares o tienen, es tan frecuente que no es raro que una persona tenga un padre que a los 70 años haya tenido un cáncer de colon. Eso no quiere decir que vayas a heredar esto. Para considerar que un cáncer de colon la persona puede heredar en sus genes un cáncer de colon, tiene que haber al menos 2 familiares de primer grado afectados, o uno de ellos por debajo de 50 años que haya aparecido. Estos individuos tienen que tener una especial cuidado. Y en esto se ha recomendado la colonoscopia incluso, pero recientemente Enrique Quintero, mi compañero de Tenerife, catedrático de medicina y compañero del alma, que hemos estado juntos. Que usted siempre habla maravillosamente de él por el trabajo que hace. No solo publicó en New England la comparación entre el test de sangre oculta en esa y la colonoscopia, que ha sido un éxito este estudio, sino recientemente hizo un estudio en individuos familiares, o sea, individuos con posibilidad de cáncer de colon familiar, utilizando el test de sangre oculta en heces, y los resultados fueron similares a hacer una colonoscopia. Actualmente en el mundo se hace colonoscopia, está indicada la colonoscopia en este tipo de pacientes, pero él en este estudio demuestra que el test de sangre oculta en heces anual es útil para detectar el cáncer de colon en familiares. Y como dice usted, barato. Pero el 75% de los cánceres de colon, que son la mayoría, no corresponden a familiares. O sea, que nadie piense que por no tener antecedentes familiares de cáncer de colon está exento de tenerlo, porque es tan frecuente que hay que tenerlo en cuenta. O sea, que todo el mundo mayor de 50 años se debe hacer un test de sangre oculta en heces, porque esto le podrá descubrir cánceres en fase de incipiente. Date cuenta que un cáncer de colon tarda por lo menos 15 años en desarrollarse. Y en ese tiempo pasa por una serie de etapas de tamaño y demás que van a producir unas pérdidas mínimas de hemoglobina. Y el test actual detecta trazas de hemoglobina, o sea que por muy poca sangre que pierda ese polvo va a ser detectado. Por tanto, yo considero que es un test
seguro y aplicable. Probablemente está en estudio, está siguiéndose ese estudio hasta más años vista, comparando colonoscopia de entrada, que es lo que se hace en Estados Unidos. En Europa se hace más test de sangre ocultarense, y podemos hablar de dinero, cuánto dinero se ahorra, cuánto demás, ¿no? Pues, eso es algo que está en estudio y que se cerrará dentro de unos años, pero en principio en Europa la prevención se hace de esta manera porque esto es capaz de disminuir. Los americanos tienen un 75% de supervivencia frente a un 45% en Europa, ¿no? Todo eso es por la observación prevención. y por la prevención. Curiosamente es una medicina privada, ¿no? ¿Sí? Y las compañías estas privadas obligan a sus asociados a hacerse no ya un test de sangre ocultarense, sino una colonoscopia, porque ellos saben que los costes de un cáncer de colon, independientemente del sufrimiento humano que es el que a todos nos interesa, cuesta mucho dinero. O sea, cuando tú llegas a una fase que no es curativa, la cirugía, y hay quimioterapia, etcétera, ingresos en cuidados especiales, en fin, esto es carísimo. Es lo mismo que, como decía, la ignorancia. La formación cuesta mucho dinero, pero la ignorancia tiene un precio incalculable. Así es. El otro día, como es un hecho real, y para de alguna forma hacerle esta pregunta al doctor Cabrera, hablaba con un médico de familia que hace ecografía y había detectado en una persona que siempre tenía ligeras molestias a nivel de su estómago. Y me lo estaba enseñando y decía, mira, esto resulta ser un cáncer de colon. Aquel paciente no tenía síntomas, llegó allí unas molestias muy pasajeras, doctor Cabrera, de las características, y tenía un cáncer de colon, pero importante, vamos, Hay que desterrar, todavía hay pacientes que llegan tratados que se les descubre una anemia, que es otra forma de descubrir. De detectarlo. ¿No? De detectarlo. Una anemia. Ya cuando hay una anemia, algo pasa. Ya es un tumor que está desarrollándose ya a unos niveles altos. Pero así todo, vemos pacientes que han sido tratados con hierro. Se les ha tratado, es un pecado mortal en medicina tratar una anemia sin saber su origen. Esto lo tenemos que desterrar, absolutamente. ¿Se hace eso como se hacía? Sí, lamentablemente todavía vemos estos casos. Y el hecho es que la mayoría de los pacientes que llegan al hospital con un cáncer de colon están ya fuera de posibilidades de curación. Vamos a ver unas imágenes. Yo no sé qué hacer. Si irme a publicidad, mi compañero, ¿cuánto me queda para irme a publicidad? A ver si está atento, porque yo creo que se ha quedado el hombre... ¿Cuántos me queda? ¿Minuto y medio? Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Vamos a esperar un momentito. Nos vamos a publicidad. A la vuelta, el doctor Cabrera nos ha traído unas imágenes de un colon y de unos pólipos y demás para poderlo ver un poco. Yo creo que es importante que nos hagamos una idea de todo esto, ¿no? Doctor Cabrera, en este minuto y medio es una pregunta puntual que me interesa mucho. La relación médico-paciente, para después no liarme, ¿dónde me lo coloca usted la relación médico-paciente? Hemos bajado también ese listón. Hoy, debido a la crisis que tenemos, el médico tiene el síndrome del quemado y no atendemos a las personas, no las escuchamos y no las damos con cariño, ya que yo tengo una obsesión y creo que la palabra es fundamental también para ayudar a que un paciente colabore y se cure también, fíjese. Yo creo que en general los médicos, las personas que se dedican a profesiones sanitarias tienen un sentimiento de compasión, porque el individuo que no tenga sentimientos de compasión no puede estar en un hospital, no puede estar en esta profesión, ¿no? Y después, bueno, es cuestión de carácter y de educación familiar. O sea que eso... La educación familiar... ¿Está colocando usted que eso se mama cuando es chico también? Esto se ve como es la educación. O sea, ¿sí? Las personas que han sido educadas con consideración a los demás. Y claro, esto depende muchas veces del estatus, de la tranquilidad, del medio ambiente, porque evidentemente el canario de toda la vida ha sido una persona educada, aunque no sepa leer. Muy respetuoso. Nuestros antepasados, ¿se acuerda usted? Nuestros abuelos. Solidario en todos los pueblos y tal. Y claro, cuando tú coges a estas personas y las metes y los hacinas en una barriada a vivir 4 o 5 miembros en un piso de 60 metros, lo único que puedes esperar es una desgracia. Entonces, bueno, eso crispa a las personas, se crea un ambiente y tal. Y yo, precisamente, las sociedades, por eso dice, hay que erradicar la pobreza, porque las sociedades pobres generan rabia, ira y destierra la compasión, ¿no? Y solo hay que ver al Estado Islámico,
cómo funciona, ¿no? Cómo pues, la maldad humana puede llegar a esos niveles. Extremos. Y de, bueno, pues esto es una patología, no sé, de unas mental condiciones grave, de vida infrahumanas, no lo llego a comprender. O sea, que la gente tiene que vivir con... ¿Y no se le puede enseñar los médicos cuando están en la carrera? Sin duda. En la carrera a ser compasivos. Precisamente en el nuevo plan de estudios, gracias a la inquietud del doctor Cabrera, Pedro Cabrera, un buen amigo, Cabrera, el presidente del colegio que siempre oficial. ha tenido en cuenta Sí. la profesionalidad del médico. Hay una asignatura Exacto. en la que los alumnos van a recibir esos conocimientos y se les insiste mucho en que un médico es un defensor del paciente, no defensor de ningún estamento político, económico. El profesional que no defienda los intereses del paciente es un traidor. Muy bien. ¿Se acuerda usted del decálogo de Hipócrates? Sí. Se lo tuvo que aprender, ¿no? Pues simplemente aplicar. Y yo creo que afortunadamente las condiciones de vida han ido mejorando en general en Canarias, y yo que tengo contacto con los alumnos que vienen a la consulta, que es donde me gusta estar con un alumno más que en un aula, ¿no? Porque no solo le estás transmitiendo conocimientos médicos, sino esa forma de acercarte al paciente, ¿no? A veces pacientes con dificultades, pacientes que exigen cosas que no pueden tener, en fin. Y todo eso hay que saberlo manejar. Esto es el oficio de este. El oficio este es un oficio. Bien, doctor Cabrera, vamos a hacer un receso. Nos vamos a ir a publicidad un momentito. A la vuelta vamos a ver las imágenes y seguiremos hablando con ustedes. Pondremos los teléfonos por si quieren hacer alguna pregunta sobre el tema de la prevención del cáncer de colon o de lo que hemos hablado aquí. Llaman y les paso con el doctor Cabrera y se manifiestan ustedes de forma libre como usted quiera. Vamos a publicidad. Volvemos enseguida.